Pueden abrir sus ojos. Gracias, Padre, te damos por el arrepentimiento que nos permites tener. Hace unos días, you got a good signal in your phone? Your translator? Okay. Hace unos días, vi un video donde unos estudiantes llegaron a la Facultad de Derecho. Y el profesor se presentó y dice: bienvenidos al semestre, vamos a estudiar las leyes. Y por un momento hizo una pausa y se quedó mirando a una persona y le dice: ¿cómo te llamas tal persona en tal sitio? Y esa persona dijo: yo. Sí, ¿tú cómo te llamas? Y ella dice: me llamo Rosa Angélica. Y el profesor dice: Rosa Angélica, ¿te puedo pedir el favor que te pongas de pie y te salgas de mi salón? No quiero tenerte en mi clase este semestre. Gracias. Ella se pone de pie, se pone sus libros y se sale de la clase. Apenas se sale de la clase, él dice: bueno, bienvenidos todos, es un gusto tenerlos como estudiantes de Derecho, y antes pues quiero seguir adelante y les quiero presentar la temática, la metodología de estudio, y también les aclaró lo que esperaba de ellos como estudiantes de Derecho y el rendimiento académico que deberían tener. Y saludó y hubo más de 15 minutos en esas charlas, cuando de pronto pregunta que si había alguno de los que estaban ahí presentes se sintieron incómodos cuando él le pidió a esa persona que se saliera del recinto. Algunas personas dijeron sí, y alguna dijo: usted debe tener sus razones. Otro dijo: no es mi problema. A otra persona dijo: sí, fue incómodo, pero usted es el profesor. Y el profesor dice: muy interesantes sus respuestas, pero permítanme aclararles cuál es mi trabajo como profesor de Derecho. Es enseñarles a ustedes a analizar, defender derechos, promover la justicia y respetar la dignidad humana. Yo no tengo el derecho de nada. No le puedo decir a alguien sin explicarle que se salga de aquí. Pero ninguno de ustedes hizo nada. Pero mi trabajo es enseñarles que van a tener que pararse firmes en sus convicciones. Van a tener que pararse en lugares para defender aquellas cosas que no son lógicas y que van en contra de la dignidad del hombre. Hermanos, mi rol de pastor es guiar a la congregación hacia la verdad bíblica, predicar el evangelio de Jesucristo, enseñar la palabra de Dios, fomentar la espiritualidad y la relación personal con Dios y con el hombre. Mi trabajo es primero que ustedes se amen para poder amar a Dios. Ustedes no pueden amar a Dios si no se aman ustedes primero. Pero podemos aprender de la Biblia. Mi trabajo es igual que el profesor: enseñar a analizar situaciones, defender derechos, promover la justicia y respetar la dignidad humana que Dios estableció en este libro. Pero gracias a Dios, mi llamado es el mismo que ustedes tienen: a proclamar la verdad de la fe, promover la justicia sin dejar en silencio aquello que está mal y ser cómplices de la injusticia. No podemos ser cómplices. Nuestra tarea es animar a los creyentes a levantar su voz, familia, a defender los derechos de los vulnerables y ser luz en la oscuridad. Como líderes de fe, hermanos, la iglesia tenemos que usar nuestra voz para denunciar la injusticia, proteger a los débiles, promover la dignidad humana, familia. No podemos quedarnos callados ante la injusticia, debemos hablar de la verdad, defender la fe y luchar por todo aquello que Dios no aprueba, de acuerdo a la palabra. Sobre todo mi trabajo y el trabajo de ustedes es recordarnos los unos a los otros a ser creyentes de sal y luz. Mis hermanas están buscando familias que sean la sal y la luz en ese lugar. No llevar oscuridad, no llevar una vida en desorden,
vivir en una comunidad de ejemplo para que toda la comunidad diga, ¿quiénes son ellos? Yo quiero eso. ¿A quienes ellos siguen? Yo quiero eso. Con humildad, con servicio, con amor, con respeto, con pulcritud. Por eso ha sido difícil conseguir familias que se muevan a ese lugar, porque demanda ser cristiano. Hermanos, estamos celebrando 507 años de la Reforma, 31 de octubre. 500 años en que un varón se paró y dijo, no estoy de acuerdo con eso que están haciendo. Clavó 95 tesis en una iglesia y se paró frente a multitudes para defender con amor y con carácter y con conocimiento lo que algunos estaban torciendo de la palabra de Dios. Y se paró a pesar de que lo iban a matar, lo persiguieron para matarlo. Trató de convencer a aquellos que él pensaba que estaban haciéndolo inocentemente, y aquellos que no lo están haciendo inocentemente le buscaron. Pues esa es la reforma liderada por Martín Lutero, que se inició en 1517, y cada año celebramos nosotros el 31 de octubre la reforma. Hermanos, la reforma fue un proceso que evolucionó. Terminó un día, claro, pero nosotros ahora seguimos proclamando esto, que estos varones, a partir de 1517, hubo una expansión en 1521, una consolidación en 1530 y hubo una confesionalización en 1550. Y ahora nosotros tenemos compactado, gracias a Dios, por hombres gigantes que nos pusieron enseñanzas claras para poder defender lo que Dios quiere a través de enseñanzas. Una doctrina es una enseñanzas. El Espíritu Santo, neumatología, cristología, eclesiología, misionología, cuál es el propósito de la iglesia. Y en las reuniones que hemos tenido con los líderes, y en este año para el 2005, mi rol como pastor es enseñarles que Misión Casa no está aquí porque sí. Tenemos una visión, tenemos una misión, tenemos un dogma, tenemos una línea concreta, sabemos hacia dónde vamos, sabemos cuál fue el propósito, porque Dios nos puso aquí. Estamos haciendo un discipulado sólido, serio, y no estamos jugando a los cristianos, estamos plantando iglesias, estamos haciendo ministerio en diferentes lugares, estamos obedeciendo, y hay hogares transformados, hay arrepentimiento, hay confesión de pecado. Estamos viendo el fruto de lo que Dios hace con su palabra, porque unos reformadores se pararon y dijeron, no estamos de acuerdo como están haciendo las cosas. Hermano, Lutero cuestionó la práctica de aquellos hombres que llevaban las riendas en el planeta. Y sí comenzó con Martín desafiando la venta de indulgencias, que eran remisiones de castigos temporales de pecados que ya Cristo pagó, ellos haciendo dinero con el perdón que Dios dio, haciéndoles creer a aquellos miembros que, buscando a Dios en su genuina relación, estas personas abusaron de la autoridad y vendían algo que no puede nadie negociar, el perdón de Jesucristo. Siendo que Cristo pagó el pecado pasado, presente y futuro, los hacían sentir viles pecadores, en vez de llevar el evangelio de Jesucristo, el cual derramó su sangre y perdonó de toda maldad, pero haciendo negocio. Así que, hermanos, las indulgencias inicialmente era para redimir pecados y liberar almas de un purgatorio que no menciona la Biblia. Nunca existe un purgatorio, pero sí para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro y otros propósitos económicos que necesitaban mucho dinero, y la gente pobre muriendo de hambre tenían que dar lo que tenían, creyendo que una indulgencia libraba a su abuelo, a su bisabuela, al hermano que había muerto del infierno. Solo Cristo libera, solo Cristo sana, solo Cristo perdona. Así que, hermanos, argumentando que la iglesia no podía vender la gracia de Dios, Martín Lutero se paró frente a estas personas y dijo, no podemos seguir igual. Y ustedes, hermanos, estamos y yo llamados a estar siempre listos a defender lo que Cristo hizo, ganó en la cruz. Hermanos, este escándalo contribuyó significativamente para la reforma protestante. Nosotros somos protestantes. La iglesia, somos católicos, claro.
La palabra católico significa Iglesia Universal de Cristo. Nosotros somos católicos apostólicos cristianos. Nosotros somos una protesta contra Roma. Ya no es Roma, es la iglesia de Cristo, a toda ciudad, a toda raza, a todo pueblo, a toda nación, a toda persona. No es exclusivo para Roma. Y un hombre se paró y tuvo el valentía, el valor de adentro, conociendo la palabra y defender lo que Dios manda defender. Denunció la corrupción en la iglesia católica. Martín Lutero no se quedó callado. No se quedó callado. Hermanos, no nos podemos quedar callados. Debemos recordarle a los creyentes que tenemos un trabajo bastante importante en las cosas del Señor, en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia no está para vender la gracia de Dios. Tenemos que dar de gracia lo que recibimos de gracia. Si a usted le ponen cuotas para algo, compre un ladrillo, compre la silla, y les intimidan y los llevan a una esclavitud espiritual, eso no es de Dios, hermanos. La ofrenda es voluntaria de acuerdo a lo que Dios propuso en su corazón, no lo que usted propone. El corazón del hombre es malo, perverso, no propone uno nada. Es Dios haciendo sobre usted sus labores. Usted da lo que Dios le propuso que dé, para la gloria de Él, no la suya. Por eso cuando usted da, honra a Dios si fue lo que Dios le puso a usted dar en su corazón, no lo que usted propuso. Porque si fuera por uno, a mí no me nació, no me nace, no, es un mandato y es un movimiento que Dios da. Hermanos, las indulgencias no perdonan pecados. La fe es necesaria para la salvación. La iglesia debe enfatizar la palabra de Dios. El Papa no tiene autoridad de perdonar pecados, ni ustedes ni yo. Solo Cristo perdona pecados. Amén. Usted no necesita intermediarios entre usted y Dios. No cabe el hombre. Es una relación que Cristo rompió el velo y ahora usted puede hablar con Dios directamente, sin intermediarios. Aquellos hombres que en la antigüedad le prohibían a leer la Biblia a las personas diciendo que este libro solo es para personas escogidas, que usted si lo leía se vuelve loco, se muere, y le echaban cianuro a las páginas, y cuando aquel que quería conocer la palabra cambiaba de página, se moría y se ahogaba porque le echaron veneno. Ellos decían, esta vez no pueden leer la Biblia, se mueren. Engañadores. Porque si ustedes conocen la verdad los hará libres. Amén. Libres de la ignorancia, libres de la esclavitud, libres del pecado. Claro que libres de todo. Por eso Cristo murió para que fuéramos libres. Pero algunos quieren tapar la verdad, no enseñando a las iglesias, no dictando doctrina, no enseñando escuela bíblica. Mejor alabemos, pues enseñémosles teorías de hombres, filosofías falsas. Pero hay que predicar la palabra de Dios y por eso ahorita están estudiando, hermanos, aquí para que sean iglesias sólidas, esposos sólidas, familias sólidas. Dios permita que lleguemos algún día a llegar allí donde Dios empezó hace 500 y pico. Él empezó en la cruz hace 2000 años, porque la reforma no es nueva. Cristo era un reformador y lo vamos a ver a lo último hoy del mensaje. Así que, claro que este varón trajo críticas específicas, la venta de indulgencias, el abuso del poder eclesiástico. Estamos viviendo ahorita lo mismo. La iglesia cristiana terminó siendo igual o peor. Cada iglesia tiene un papa que no se le permite ni hablar. Lo que él dice se cumple y no se deja ni aconsejar, no da cuentas. Él es su propio reino y utiliza todo para su propia imagen, vendiendo lo que no debe vender. Lo que sufrió Pablo, lo que sufrió Moisés, lo que sufrió Jesucristo, lo usan para llenar sus arcas. Y criticamos a la iglesia católica, pero hemos terminado idolatrando a hombres, dejando atrás la palabra de Dios, idolatrando lo que Dios aborrece. Hermanos, el abuso del poder, pero también la reforma atacó la ignorancia bíblica. Ahora se está estudiando la palabra de Dios. Ahora estamos abriendo la Biblia. Ahora estamos enseñando y cada uno se volvió maestro. Nosotros no somos espectadores, somos estudiantes de la palabra. Todos deben tener un diccionario bíblico. Todos ustedes deben tener una Biblia de estudio. Todos ustedes deben estar bombardeándose de sermones sólidos, sanos, no que le alimenten su ego, sino que ustedes puedan discernir entre la mentira y la verdad. Y eso es Misión Casa, una línea de pensamiento clara. Perfecta no, solo Jesucristo es el único perfecto.
Tenemos que ajustar, cambiar, acomodar a veces vocabulario que malinterpretamos e ir al hebreo, ir al griego, volver a ir al arameo. Tenemos que volver a las raíces. Se romantizaron las nuevas versiones bíblicas y tenemos que tener cuidado con eso aún también, porque han sacado a Dios de la Biblia en las nuevas versiones. Pero alguien tiene que trabajar en ello. Y son ustedes y yo, como los de Berea, solícitamente revisar las Escrituras. Así que la reforma eclesiástica, Lutero abogó por cambios profundos en la iglesia. Tenemos aquí un grupo de líderes que abogan constantemente para que el pastor no se le suba el barro a la cabeza y termine haciendo cosas que no son. Y gracias a Lutero, él proponía eliminar la jerarquía eclesiástica. Al hombre le gusta que lo veneren siempre. Hermanos, aquí ustedes y yo estamos a la altura de Cristo. Yo no tengo autoridad sobre ustedes en lo más mínimo. Lo único que yo tengo autoridad es para orar, para prestarles y facilitarles un versículo. Pero yo no puedo darle órdenes a ustedes ni meterme en sus casas. En su casa hay un sacerdote, hay un hombre, hay una mujer, hay un hogar que Dios le pone su palabra. Ustedes deben obedecer a la conciencia de la palabra de Dios, no más. Me deben respetar, claro, soy el pastor. Como yo debo respetarlos a ustedes, por supuesto son mis hermanos. Como ustedes se deben amar 100%, porque es la familia de Dios. Estamos aquí para ayudarnos, para protegernos, no para darnos las ínfulas de algo. También simplificar el culto, hermano. Lutero quería eliminar tanto ritual y tradiciones no bíblicas, como les he dicho a ustedes. No importa si no hay un grupo de alabanza ahorita en este momento. No importa si no hay de pronto algunas actividades, desde que se predique la palabra de Dios el domingo y la vivamos en nuestras vidas, eso es suficiente. Lo otro aporta 100%. La descentralización, otorgar autonomía a la iglesia local. Misión Casa es una iglesia autónoma, no independiente. Somos parte de la Convención Bautista del Sur, parte de la Convención Bautista de la Florida, somos parte de la Asociación Local de Santa Rosa y somos parte de la Asociación Local de Bay Baptist Association en Pensacola. Tengo que rendirle cuentas a ustedes y rendirle cuentas al pastor de aquí, y nos rendimos cuentas los unos con los otros para proteger lo que Dios lo mandó a hacer. Un solo hombre es un peligro. La conciencia puede ser entenebrecida. Por eso la palabra no es de interpretación privada. Se hable públicamente y puede pararse y decir: usted está torciendo las Escrituras. Y yo decir: claro, ayúdeme. ¿Qué estudio tiene? Ayúdeme. ¿Cómo lo encontró? ¿De dónde lo sacó? Corregirnos los unos a los otros. Esta mañana una hermana hermosa: pastor, con todo respeto, quiero decirle que algo que usted dijo, yo no lo veo así. Claro que no lo ve así, y gracias, porque juntos tenemos puntos de vista. Ahora sentémonos y hablemos hacia dónde, por qué se utiliza esa palabra, qué es lo que quería decir Pablo, qué es lo que ataca a Pablo, qué es lo que dice el Señor. Eso es, hubo respeto, hubo amor, 100% es para eso, para que no nos quedemos callados. Y felicito a mi hermana que se aproximó a mí. La reforma, el cese de venta de indulgencias. La iglesia se volvió un negocio total. Pastores vendiendo libros, camisetas, ahora hay cafetería con librerías. Ahora todo tiene un costo, evidentemente. Si hay alguna manera de bendecir a los hermanos, que sea su propio costo, el costo real de los que venden las cosas. No, hermanos, la iglesia se sostiene es de los miembros que ofrendan voluntariamente con su relación con el Señor. ¿Podemos buscar otras alternativas? Tendremos que tener mucho cuidado, porque el dinero es la raíz de todos los males, y a lo mejor terminamos pensando que es la solución para nuestras vidas, el dinero. ¿De qué sirve tener cuentas llenas de plata? Sí, ni tu oro ni tu plata son el camino al cielo, hermanos. Tenés mucho peso para alzar vuelo. Al contrario, en las charlas que hemos tenido con los hermanos es: ¿por qué no deja de acumular tanto, hermano, ya? Y empecemos a trabajar, y más bien empieza a vender. Prepare la maleta, porque aquí nos vamos para el cielo. Y eso le está estorbando para su ministerio. Son las charlas con los que están estudiando ahorita. No es que Dios no quiera que estemos bien. Es que o se atiende a dos dioses o a uno solo. Porque si queremos atender las riquezas y a Dios, vamos a tener que gastar el tiempo en lo que no edifica. Y cuando veamos el final del tiempo, usar todo lo que perece, y no en el eterno, no en el reino de Dios y su justicia.
Y el enemigo nos quiere poner trabas como le puso el faraón al pueblo con más carga, haciendo ladrillos para que no vivan para Dios. Nos engañan. Así que, hermanos, la reforma es eso, pero sobre todo la enseñanza bíblica. Lutero enfatizó en la importancia de la escritura, la autoridad bíblica. Mi hermano, la Biblia es la única fuente de verdad, la única y exclusiva fuente de verdad. Gracias a Dios tenemos las traducciones accesibles en idiomas vernáculos. ¿Qué es un idioma vernáculo? Pues es un idioma que usted habla, el español. El alemán lo habló Lutero, Calvino habló francés, Tyndale habló en inglés, hermanos, y Casiodoro de Reina el español. Y gracias a Dios por estos hombres que pusieron las Biblias para acceso a nosotros. Y ahorita conocemos personas que están traduciendo a idiomas que son de tribus en las montañas, y ya la gente conoce la palabra de Dios en dialectos, hermano. Hay más de 7,000 idiomas que falta traducir la Biblia, pero hay hombres que están haciéndolo. Así que eso no lo quería la iglesia. Querían manejar todo en latín o en otros idiomas que nadie entiende, para que queden, no entiendan, pero el pueblo cuando entiende sale adelante. Amén. Hermanos, estamos hoy celebrando la predicación bíblica, enseñar la palabra de Dios, la educación, formar líderes eclesiásticos, líderes que entiendan, que conozcan, que aprendan de muchas áreas, que para seguir los caminos del Señor y poder guiar una iglesia sólida, estructurada, lo mismo que el hogar. Hoy estuvimos hablando de la columna de la comunicación y vimos por 1 hora con versículos lo grave que es tener una mala comunicación. Pero el Señor puso eso en la Biblia para que estructuremos nuestra vida relacional. ¿Cuántos matrimonios no se destruyen por no saber hablar? Y tenemos todo aquí. Cómo solucionar conflictos, lo tenemos aquí. Cómo respetar, cómo pararnos en los zapatos del otro. Está aquí, con la regla de oro. Todo eso lo habló en la Reforma. Hermano, el estudio personal es algo que la Reforma nos enseña. Ustedes en sus casas, sus devocionales privados. Hemos fomentado la lectura y la reflexión bíblica. Lutero hacía eso. ¿Y quién no ha escuchado 2 de Timoteo 3:16? Toda la escritura es apta para inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Romanos 1:16, el evangelio es poder de Dios para salvación, como decía Pablo, no se avergüenza. Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Hermanos, Efesios 4:11, para la perfección de los santos. Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo habite en vosotros ricamente. 1 Pedro 2:2, deseen la leche espiritual pura, no contaminada. Comamos vianda. Ahora dejemos de estar tomando leche espiritual. Todavía seguimos peleando por cuestiones básicas. Ahora levantemos el edificio, dice el Señor. Maduremos. Y Martín Lutero peleaba por ello. Jeremías 23:29 dice, ¿no es mi palabra como fuego? Lucas 4:4 dice, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ayer Cristina me pregunta, haciendo su estudio del 2º libro, me dice, ¿por qué Jesucristo dice, yo soy el pan? Digo, gracias por esa pregunta, porque tenemos que ir a Deuteronomio, donde el pan de la propiciación era lo que el pueblo de Israel entendía como la provisión, el pan del maná del cielo. Jesucristo es el pan que cayó del cielo, vino de arriba, es el que nos alimenta, es el pan que de la presencia, ellos dejaban el pan ahí para cuando lo veían, representa la presencia de Dios constantemente en nuestras vidas. Jesucristo es el pan de vida. No tenemos que estar constantemente hablándolo al amanecer, al anochecer, al atardecer, al levantarnos, en los barrios donde vivimos, en las casas donde estamos. Yo le doy gracias a este par de mujeres y al grupo del Ministerio de Apartamentos, porque a través de ella empezamos ese ministerio en mi casa. Ya tenemos identificadas 40 casas alrededor. El día 31 de octubre, gracias porque hubo hermanos que nos acompañaron en la casa y no se asustan con una mascarita de un niño, sino pueden ver la necesidad de un mundo que se está perdiendo. Y es la primera vez que estas personas que no conocen de Cristo golpean en nuestras casas, y nosotros que tenemos la verdad, la ocultamos debajo de una mesa. Y no me meto con pecadores. No me meto con pecadores. Y
se van y prenden televisión y ven al Chavo del 8, un hombre de 50 años vestido de niño. Doble moral en la iglesia. Pero hombres que ahora salen y ven que el niño que tiene una máscara es el niño que juega el otro día en una bicicleta. Que ese padre que tiene un disfraz es el gerente del banco desde pasado mañana usted habla con él. Que la persona que tiene una espadita es la persona que le limpia la casa. Pero por un día le rechazamos lo que Cristo nos dice lo contrario. Vamos a dar cuentas. Doble moral en nuestras vidas, pero alguien tiene que parar a decirlo. Hicimos 7 contactos. Van a venir a comer a la casa. Mi hermano, bueno, ni voy a decir quién fue allá. Pero Dios es tan grande que la 4ª casa donde vivimos es amiga de una hermana que viene aquí. Y cuando llegó la hermana, yo ni veía porque no veo, ni siquiera yo veo quién está aquí. Juanita, sí, Juanita. Yo no veo mucho. Pero ella desde mi casa dice, hello, how are you? ¿Cómo estás? Y yo, ay, Dios mío. Gracias porque ahora voy a hacer contacto porque una hermana vino y nos presenta a esa familia. Y me acerqué a la hermana y le dije, hermana, antes de que vaya a saludar, le puedo pedir el favor de que no me presente como pastor. No me presente como cristiano. Permita que ellas me vean todos los días. Ella vive a 3 cuadras. Ella va a ver si yo me porto como alguien. No venda nada. Deje que ellos vean quién soy yo. Dígale, le presento a Gabriel, mi amigo. Los títulos dañan a veces. Soy un vecino. Y vinieron a la casa. Y ahora yo estoy repitiendo sus nombres. Y gracias a Dios están en el listado de lo que les voy a compartir. Y les voy a dar una tarea. Yo les pido que actualicen las direcciones de sus casas. Les voy a dar el nombre concreto de sus vecinos con placa para que les hagamos lo que ellos nos están enseñando. Hacer amistades en el barrio. ¿Cuántos años lleva usted en ese barrio y no conoce a su vecino? No conoce sus problemas. No conoce sus necesidades. No conocen sus procedencias. No conocen quiénes son. Y Dios nos puso ahí no para llenar nuestras arcas, sino para mostrar el nombre de Cristo a la sociedad. Pastor, yo no quiero tener vecinos. Yo quiero comprar una casa que no tenga vecinos aquí, ni vecinos allá, ni vecinos acá, ni vecinos acá. Yo no soporto a nadie. Perdón, ¿usted dice que es cristiano o cristiana? Al contrario, Dios nos pone en barrios difíciles, familias difíciles, para ser la luz y la sal de este mundo. Martín Lutero usó principios teológicos, la autoridad bíblica, la sola escritura, la inspiración divina, la infalibilidad de la palabra, la claridad y la suficiencia de la palabra. Y eso es lo que se predica en Misión Casa. Hermanos, pero también él predicó sobre la libertad y se paró frente a aquellos hombres por la siguiente razón: la libertad de conciencia. Lutero defendió la libertad individual, la libertad de creencia. Hermanos, no imponer creencias. Yo he visto muchas peleas entre hermanos tratando de obligar el uno al otro que crea lo mismo. No, hermanos, debemos respetar que Dios es el que revela. He visto peleas entre hermanos por cuestiones de diferencias. Nosotros no hacemos aquí cristianos, nosotros hacemos aquí discípulos de Cristo. Cristo hace cristianos. Así que déjese de estar convenciendo al otro de que crea lo mismo que usted. Más bien haga lo siguiente: siéntese y enseñe la palabra de Dios. Enseñe por qué usted tiene tanta madurez en la palabra. Enséñele cómo llegó usted a saberse tanto la Biblia. Enséñele cómo es que usted tiene tanto dominio propio, que ninguna palabra nunca corrompida. Enseñe que usted nunca tiene mal pensamiento, malas relaciones, que usted es una persona dependiente de Dios. Pero no le diga el fruto, enséñele el camino, porque es fácil vendernos de lo que no somos. Por eso no podemos decir, le presento al cristiano, nada, déjele que le conozcan cómo reacciona, cómo maneja, cómo habla, cómo respira, cómo vive, cómo no perdona o cómo perdona. Y ahí ellos sabrán si usted es o no es. Pero nos gusta vender títulos y Lutero estaba en contra de eso, como Cristo y como esta iglesia está en contra de eso. Hermanos, derecho de disentir. Tenemos que entender que hay críticas que todos pensamos y tenemos que poder entender y sentarnos a la mesa y poder dialogar en medio de las diferencias. Y hermanos, sobre todo defender la conciencia personal.
Cada uno debe seguir lo que Dios le reveló. En otras palabras, yo quisiera que todos ustedes fueran cristianos como yo quiero, pero no es como yo quiero. Yo me tengo que salir de la foto y es como Dios quiere con usted. Yo no soy nadie para forzarlo a usted a hacer lo que yo creo, yo pienso. Debo respetar su conciencia y su relación con Dios. Ni usted tampoco, ni con su esposa, ni con su esposo, ni con sus hijos, ni con su vecino, ni con su hermano. Cada uno debe leer la palabra de Dios y establecer su relación individual, y cada uno ser feliz con lo que es, no con la miseria. No pelean porque el otro no lo hace o sí lo hace. Ese no es su problema. Su problema es orar y ser un ejemplo para que los demás le sigan. Pero eso de estar ahí como un policía, cualquiera se vuelve loco. Cualquiera sale corriendo. Eso es esclavitud. Yo no quiero eso. Cristo no quiere eso. Martín Lutero no quiere eso. Dios no quiere eso. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz. No que el otro le ponga una cruz, sino que cada uno disfrute de su relación con el Señor individualmente. Y ahí vamos a tener hogares, familias, iglesias sanas. Claro que Lutero defendió la libertad de conciencia, no la coerción, obligar a creer, la tolerancia, respetar opiniones divergentes. Sí que debemos defender eso. De una vez estamos como aquel vaquero, listo con la pistola teológica para ver qué dicen, equivocado. No deje que se exprese, deje que hable. Analice por qué habla, de dónde aprendió eso que habló. Analice y siéntese si hay alguna virtud que usted pueda ayudar y decir, mira, te recomiendo decir esto. Pero mucho cuidado, tenemos que estar en la tolerancia. Es algo que Martín Lutero abogó, hermanos. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es la capacidad humana de reconocer y evaluar las acciones y decisiones, hermanos. Es la oportunidad individual de distinguir lo que es lo bueno y lo malo. Algunos se dedican a todo mirar a los demás, no mirar su propio ojo. Dice el Señor que saques de tu ojo primero la viga para ver el mugre de tu vecino, porque esa viga no te deja ver tus propios problemas. Es más fácil colar el mosquito, pero dejamos pasar el camello cuando nos dedicamos a vivir una vida donde no permitimos que los demás tengan su propia conciencia, opinión de las cosas. ¿Se fue el volumen? No. Hermanos, la iglesia no puede vender eso para nada. La conciencia implica autorreflexión. Somos cristocéntricos. Más que autorreflexión es Cristo-reflexión. Mirarse cada uno. Y debemos tomar decisiones morales cada uno. La libertad de conciencia es el derecho a pensar y creer libremente lo que Dios le revela a cada uno. Este país está dividido por cuestiones que deberían unirnos, pues la gente se dedicó más a atacarse que a respetarse. Tomar decisiones, hermanos, no es fácil, pero nosotros tenemos que tener claro la conciencia moral, que son las guías éticas que Dios nos ha dado. Tener claro la conciencia bíblica, que es su relación con la fe. Y tener claro su conciencia cívica, que es el compromiso social y político que como individuos cada uno tiene. Pero este púlpito no es para hablar de política, aunque la tercera parte de la Biblia habló de política y habló de dinero y habló contra políticos, pero nosotros estamos aquí para predicar a Cristo y al Cristo resucitado, al Cristo que murió en la cruz. Amén. Así que, hermanos, Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Hermano Arnaldo, ¿me puede pasar este micrófono para aquí mientras tanto? Así que, hermanos, Pablo nos enseña sobre esa transformación espiritual. Pablo nos
enseña en la Biblia, como Martín Lutero también lo dijo. Gracias, voy a apagar este y voy a seguir con este. Pablo nos enseña en la Biblia también lo mismo que Martín, lo mismo que Jesucristo. Examinarlo todo, retener lo bueno, dejar lo malo, 1 Tesalonicenses. Hay muchos versículos que nos recuerdan, pero es interesante, cuando llevan a Martín Lutero frente al Papa en la dieta de Worms en 1521, y le dieron varios avisos que se retractara de lo que él había puesto en esas tesis, y él tenía que defender bíblicamente por qué se mantenía firme en esos 3 puntos, en todo lo que él escribió. Dijo las siguientes palabras: si no se me convence con testimonios de las Escrituras o con razones claras, no puedo retractarme, pues es peligroso actuar contra la conciencia. Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa, no me retracto, Dios me ayude. Hagan lo que tengan que hacer. Qué carácter, qué firmeza. Hoy celebramos la reforma porque un hombre pudo pararse y no vendió su conciencia. No vendió, no se dejó atemorizar de hombres como Jesucristo, como Pablo, como todo aquel que tiene persecución por vivir la palabra de Dios. Así que, hermanos, eso es lo que nos deja la reforma, la vida de Jesucristo. Igualmente, hermanos, Él enseñó en Mateo 5, del 17 al 20, el énfasis de la palabra del Señor, la importancia de cumplir la ley y los profetas, dice Él. Yo no vine a abrogar, vine a cumplir la ley y los profetas. Y en el hebreo y en el griego, la palabra cumplir no es llevar a cabo, es una palabra mucho más amplia. Dice, yo vine a rebosar la ley, no vine a abolir, sino la ley puso el fundamento, yo vine a rebosar, a poner la gracia, y sobre ese fundamento ahora podemos vivir una gracia que el Señor trajo a través de esta palabra, y vamos a rebosar. Por eso soy Jesucristo. Solo la Escritura, decía Jesucristo. Pero también Él dijo, Jesucristo, que la justificación es por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. La gloria humana es rápida, somos humanistas, queremos que todo el mundo nos aplauda, queremos que todo el mundo vea nuestras virtudes, queremos que todo el mundo vea como ejemplo que yo sí diezmo, que yo leo la palabra, que yo vengo 2 veces al culto, no como ese pobre publicano que se está golpeando allá el pecho, el cual estaba acostado diciendo, Señor, sé propicio a mí, mientras el otro hablaba para consigo mismo, soy bueno, no como los demás. A mí sí, yo sí voy a la iglesia, no como yo sí leo yo sí. ¡Ja! Ni Cristo dijo eso. El yo debe morir, el humanismo debe morir. Yo declaro, yo establezco, yo decreto, yo proclamo. Yo no puedo ni ponerle un pelo a esta calva. Que Cristo declaró. Cristo es el único que decretó. Dios es el que puso las Escrituras. Nosotros somos ovejas de su prado. El Señor es el dueño del oro y la plata. Él es el dueño de la fe, de la salvación, de la iglesia, de la palabra, de todo aquel que rescata, de lo que aún no existe, puede llamar por nombre. El Rey de Reyes, el dueño y único del universo, al cual adoramos, el cual nos enseña humildad, hermanos. ¿Cómo se nos sube el barro a la cabeza tanto? Con que Dios le dijo Satanás a Eva, lo que pasa es que tú puedes comer de esa manzana, tú no necesitas esta palabra, tú puedes tomar el lugar de Dios y tomar el lugar de poder de Dios. Mentira, es Satanás. Hermanos, Jesucristo dice que solo por la fe, Marcos 1:15, Jesús proclamó que la fe es esencial para la salvación, es el vehículo con el cual usted llega a Dios. Muchos dicen, no, es que mi fe es fuerte, yo todo lo que digo lo consigo. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. La fe pertenece a Dios, le permite tenerla a usted para que llegue a Dios. Si Él no le hubiera dado a través de las Escrituras el poder confiar en Él, ¿de qué se las da a usted? Si estaba muerto en sus delitos y pecados. Martín Lutero, Jesucristo y todo aquel que predique la verdad va contra el humanismo.
Cristo vino a matar el ego, el yo. Vino a matar el pobrecito, el ay de mí, mire que yo soy bueno. Eso no es de Dios. No se venda. Dice que nadie jamás tenga un concepto más alto que el que debe tener. Y mi concepto es yo pecador, con la sangre de Cristo que me libró de todo mal. Agradecido. Esa es la palabra del creyente. Jesucristo, hermanos, wow, nos mostró la importancia de la gracia. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que la Reforma Protestante enfatizó la gracia divina, igual que Jesucristo enseñó la salvación, que es un regalo de Dios, no para que el hombre diga yo me la merezco. Es que yo sí me propuse y yo. ¿Podrás agregar un segundo a tu vida? ¿Puedes? Hermanos, tengamos humildad. Tengamos humildad. El Señor nos enseña que todo es para la gloria de Él. Él es el que prospera, Él es el que da la semilla, Él es el que da el riego, Él a través, no, pero yo fui y llevé la palabra. Sí, usted fue obediente a lo que mandó Dios. Él fue el que estableció la gran comisión, Él es el que está estableciendo su reino. Hermanos, es todo para la gloria de Él. Esa es la Reforma. Rechazó la hipocresía, Mateo 23:3 en adelante. Jesucristo duramente atacó la hipocresía religiosa de los fariseos, llamándolos de una manera dura por falta de sencillez. La Reforma Protestante rechazó la corrupción eclesiástica y la hipocresía, buscando, hermanos, restaurar la pureza y la simplicidad del cristianismo primitivo. Estos hombres, nuestros hermanos de la iglesia primitiva, qué varones, qué familias, unas relaciones preciosas. Hermanos, si Jesucristo viniera hoy, probablemente encontraría una iglesia con características similares a las que acabamos de resaltar en los católicos. Y si no similares, aún peores, porque se nos olvidan las cosas. Hermano, ¿qué similitudes tenemos nosotros con todo esto? La iglesia de Cristo se volvió formalista y con rituales. Algunas iglesias modernas pueden enfatizar demasiado en la liturgia y en los rituales, perdiendo de vista la esencia del mensaje bíblico. Le da más importancia a una canción y dicen que las canciones sanan. ¡Wow! ¡Que sanas Cristo! No corra el púlpito 1 milímetro, el púlpito es santo. No toques eso, porque ahí se sienta el pastor. ¿Qué? Los 5 santos son ustedes, los que creen en Cristo, los que fueron chorreados con la sangre de Cristo, son los santificados. Cuando ustedes y yo nos vayamos de ese edificio, aquí no hay nada santo. Sí tenemos que ser respetuosos de lo que Dios nos ha dado para cuidarlo. Somos administradores, pero esto no lo santifica. Quitamos la cruz hace unos días de aquí y me dijeron, ¿por qué la volví a poner? Yo no puse una cruz, yo no veo nada, yo veo una huella de una cruz. Porque la gente pasaba y le faltaba persignarse. Y un día la iba a romper, pero era muy gruesa. Porque hay gente que se desmaya poniendo la fe en un madero. Allá en el pulguero se les daba el recordatorio de lo que hizo Cristo en la cruz con una manilla. Y la gente empezó a abrazarla como si tuviera poder. Un momentico, es un recordatorio, esto no es un amuleto. La Biblia no es un amuleto como muchos la cargan con un sobaco espiritual, como si la palabra entera era por el sobaco. ¡Nunca! Se debe leer. Se debe leer. Abrirla en el Salmo 91 con una veladora fue lo que Martín Lutero hizo. Trajo la palabra que era en la iglesia católica puesta a la derecha, porque la iglesia es llena de rituales y cada quien sabe a qué hora arrodillarse, a qué hora persignarse, a qué hora va a acabar. Se lee en 2 minutos en una pequeña reflexión que ni siquiera a veces enseña lo que leen. Pero Martín Lutero trajo la palabra de Dios y la puso de nuevo en el lugar que merece, que es el centro de la vida del cristiano. En la iglesia cristiana la palabra de Dios es el centro, porque es Dios hablando. Es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Pero hemos sido ritualistas de nuevo, nos gusta el ritual, hipocresía y doble moral. Hermano, la iglesia de Cristo está enfrentando problemas de hipocresía, con líderes que no practican lo que predican. Aleluya. Y yo no soy exento de eso. Hay áreas en mi vida
que constantemente tengo que ponerlas delante del Señor. Y ustedes, gracias, me ayudan. Reconocemos nuestros pecados, reconocemos nuestras faltas. Hay un grupo de personas que van donde el pastor y pastor, lo que dijo usted, volvamos a revisarlo. Y aquí hemos reconocido pecado. Hemos dicho a personas, sienten al pastor cuando se equivoque. No permitan que un hombre sea el que porque tiene un título. No, ustedes tienen la palabra de Dios. Es que me da miedo. ¿Miedo de qué? ¿Que te hagan delete en Facebook? ¿Qué miedo de qué? Hable como Martín Lutero, hable como Jesucristo, con respeto, con amor, porque si ustedes hacen volver al hermano del error, hermano, hay fiesta en los cielos. Muchos dicen, yo me voy de esa iglesia. Váyase, pero donde vaya se va a volver a ir, y donde vaya se va a volver a ir, mientras Cristo le dice, quédese y hable con amor y enseñe lo que yo le he enseñado. Se ha vuelto la comercialización, hermano, la venta de productos religiosos y conferencias y eventos puede crear una atmósfera comercial. Ahora nuestras páginas son promoviendo el gran valor del pastor conferencista. Ahora somos coaches y te podemos tener a lo mejor en nuestra vida, si somos pastores bivocacionales, alguna área de vivir, pero negociar con la palabra es lo que Dios a través de Lutero atacó. También la división y el sectarismo, hermanos. La iglesia sigue dividida en denominaciones y en grupos con disputas teológicas y doctrinales. ¿Cómo es posible que no nos hablemos con hermanos que no piensan lo mismo que se predica en Misión Casa? ¿Cómo sería posible? Al contrario, tenemos 4 reuniones al año a través del hermano pastor Ron Lentini. Nos reunimos católicos, nos reunimos metodistas, nos reunimos bautistas, nos reunimos 38 iglesias hace 3 semanas, nos abrazamos, porque si alguien cree en Cristo es mi hermano. Que están equivocados en arandelas, ese es problema de ellos con Dios. Mi problema es Misión Casa, de hacer lo que Dios me manda y enseñar y vivir en mi vida lo que Dios me manda a hacer. Pero yo no puedo, es pecado. El Señor dice que debemos respetar las conciencias a los demás. ¿Qué hago yo? Analiza este versículo. Pero yo ponerme bravo, que yo no escribí la Biblia. Él es una persona que necesita de Cristo como yo. Yo no me meto ya con esa gente, dicen algunos. Bueno, métase y lleve el evangelio, a ver si alguien habla la verdad y la sal y la luz de esta tierra. En esta tierra donde hay oscuridad, usted debe iluminar. Debemos iluminar. No comparta pecado. No predique cosas que vayan en contra de la palabra. Pero si usted no se acerca a aquellos que están necesitados de un médico, ¿quién va a hacerlo? ¿Quién? Nuestra justicia, somos tan justos. O a lo mejor tenemos miedos, temor. Dice la palabra que el que tiene temor no ha sido perfeccionado en el amor. Tal vez el miedo o su propio concepto, hasta el punto que tal vez ni siquiera sus propios hijos le hablan. ¡Wow! Sus propios hijos, por su gran dureza de corazón. ¡Wow! ¡Viva usted! La palabra usted. Usted, madre, si quiere, acuéstese a la 1, levántese a las 2 y encerrado hasta las 7 de la mañana ore. No obligue a la gente que sea un modelo a seguir. Deje la cantaleta, que eso hace daño. Hermanos, pero no todo es malo. Ya pueden soltar el cinturón de seguridad. Ya pueden relajarse, ya pasó la turbulencia. Ya el vuelo se niveló. Vamos a aterrizar este avión. Tenemos mayor acceso a la Biblia. Tenemos diversidad. Somos aquí 14 países. Todos tienen diferente manera de ver las cosas. Nos unen la fe del Señor. Tenemos el enfoque en la misión y el servicio. Ustedes están sirviendo al Señor en muchas áreas. Vestidos, vamos al pulguero, en las casas. Aquí ustedes se la pasan haciendo aseo aquí en el edificio, limpian. El otro día está haciendo pressure washing un hermano. El otro día me pasó y me dice, ¿qué es ese ruido? Yo no sé.
Usted le dijo a alguien que viniera, yo no sé, pues estaba un hermano limpiando, otro poniendo electricidad, el otro limpiando. Hermano, aman el edificio, cuidan las zonas verdes, aquí vienen, en los barrios. He ido a casas donde me dicen, ay, doy gracias por tal hermanito porque me pintó la puerta. Doy gracias por tal hermanita que me cocinó. Doy gracias por tal hermanita que me llevó al beco. Doy gracias por tal otro hermano que hizo. Doy gracias. Ustedes se cuidan como iglesia, qué bonito. El pastor no tiene que hacer todo. El trabajo del pastor es quedarse sin trabajo, que ustedes se ocupen de todas estas cosas. Y el que sea nuevo es otra vez la doctrina. No todo es malo. Ustedes, hermanos, son preciosos para el Señor. Y nos unen a la misma fe. Y hay muchas virtudes que me faltaría tiempo de nombrarlos. Ustedes tienen talentos, dones. Wow. Cuando yo los miro, veo a Jesucristo formándose en cada uno de ustedes de una manera preciosa. Y disfruto cada logro, poquito a poquito. Disfrutemos los logros, los pasitos. No seamos afanados, iglesia. Dejemos que Dios trabaje en cada uno aparte. Usted dedíquese a tener una relación con el Señor y a vivir la reforma en su vida. Yo fui muy celoso de esto que prediqué, y hace 8 años se fueron más de la mitad de la iglesia porque yo prediqué las doctrinas de la gracia sin gracia. Muy justo en el conocimiento, y podía debatir y hacerle ver la miseria de lo que yo creía aquí. Ahora pido perdón públicamente porque son mis hermanos a los cuales yo extraño por cuestiones que me faltó prudencia, amor, seguir a mi Señor Jesucristo. Claro que Él habló duro con aquellos que verdaderamente eran enemigos de la cruz, pero el Señor, no yo. Él es Dios. Yo solo sigo sus pasos, y ustedes de humildad. Poner la cara, voltear la cara, poner la otra mejilla. Eso es el camino al cristiano. Por mi culpa seráis perseguidos. Eso es nuestro trabajo, ser perseguidos. Así que, hermanos, hay cosas buenas, muchas. Próximamente tenemos varios matrimonios de personas que el pastor no ha influido en eso. Y espero que no se van a casar porque el pastor algún día le dijo, no, Dios les está revelando el matrimonio, el pacto matrimonial, la bendición de Dios sobre sus vidas. Ustedes son los que me han invitado. Así que Dios en sus conciencias les ha venido mostrando lo que Dios dice. Porque amenazar es fácil. Y tomar el púlpito para amenazar es facilísimo, pero no. Dios me libre de yo tomar este púlpito para amenazarlos. Cada uno debe tener su relación con el Señor, lo que Dios le va revelando. Tanto que hablar. Así que, familia, hermanos, la reforma impactó Misión Casa, impactó mi vida, pero no nos quedamos en una doctrina, seguimos adelante. Hay que seguir indagando en las Escrituras. Sigamos adelante, hay mucho por hacer. Si conocen una familia cristiana, o si usted está llamado a pasarse a vivir en ese apartamento, sí hay beneficios económicos, pero si usted se enfoca en el dinero, no creo que quiera, porque tiene responsabilidades. Tiene que, primero que todo, orar 100 horas semanales, que es lo que hace todo cristiano, ¿no? Es lo mismo que hace en su casa, hacerlo allá. Pero usted tiene que llenar un registro de 100 horas semanales. Tiene que involucrarse en la comunidad tantas horas a la semana. Maybe I misunderstood. How many hours involved in the community per week? Between like 5 and 10 hours. 5 and 10 hours, thank you. And how many prayer time, walking? Yep. 100 minutes? Try to do 100 minutes a week. Yeah. How many? 100. 100 minutos de oración semanal. Caminando, con los ojos abiertos por tal apartamento. Señor, bendice el apartamento. Los de adentro, Señor, ten cuidado. Ahora bendice a esto, Señor, conocí a la señora, Señor. Y caminar calladito, sin que su boca lo diga, sino que con la mente orando. Tiene que hacerlo. Y sí recibe muchos beneficios. Y quizás el 80% de un valor de una renta. Pero no es por eso. Porque eso mismo es lo que tenemos que hacer donde vivimos ahora. Conocer a los vecinos, orar por ellos, identificarlos y servirles. Quería hablar de este tema. ¿Qué nos falta, iglesia? Mucho. Nos falta autenticidad y transparencia. Nos falta caminar incondicionalmente con el Señor. Hay cosas que ustedes y yo todavía estamos luchando.
Todavía estamos diciendo, heme aquí, envíalo a Él. Hay mucha necesidad, pero todavía no le creemos a Cristo. Todavía es más fuerte el mundo y lo que ofrece el mundo. Nos falta todavía más enfoque en la palabra de Dios. Nos falta fortalecer servicio y misión. Unidad vamos bien y en cooperación vamos bien. ¿Cuál es el anhelo de un pastor que celebra 13 años en Misión Casa? Que ustedes salgan a las misiones, que ustedes planten iglesias, que se vayan de misioneros y juntos trabajemos para la expansión del reino. Pero primero estén equipados, no como quien sale a golpear el viento, no, se va a estrellar. Todo tiene un proceso, un estudio, hay que quemarnos un poquito las pestañas, hay que recibir instrucción y vamos a ungirlos, como dicen algunos. Esa persona tiene una unción. Eso no es verdad. La unción es una delegación, delegar a alguien para que vaya a un trabajo. Usted quiere la unción, lo delegamos para que vaya y plante la iglesia. Y ahí la palabra unción es eso, un proyecto de Dios para cumplir una labor. Eso es unción. Al mundo le gusta usar palabras que creen que son espirituales y no tienen nada que ver con lo que Dios mandó. Así que mucho que arreglar, mucho que aprender. Vamos para adelante, iglesia, los próximos 30, 50 años. Vamos a trabajar en la obra del Señor, poco a poco. ¿Vamos? ¿Se animan? ¿O va a ser otro mensaje más? Es individual, cuestión de conciencia. No prometan lo que no pueden, díganle a Dios, dame fortaleza. Pongámonos de pie. Excelentísimo Padre, Señor Dios, te damos gracias por la celebración de estos 507 años de la Reforma. Gracias porque ha sido la línea de pensamiento que tú pusiste en esta iglesia. Que Cristo se lleve toda la gloria, toda la honra, todo el honor. Que Él sea el centro, Padre, de nuestras vidas, que la palabra tuya sea lo que se predique en este lugar. Señor Dios, que estamos en el proceso de la santificación, que todos tenemos una etapa diferente y tú en tu tiempo nos vas quitando cosas y nos vas revelando cosas, no por imposición, sino por revelación. Estás formando el carácter firme en los hermanos y ahora vemos decisiones sólidas en muchos de ellos. Padre, te doy gracias porque estás tú obrando a través de la revelación y el poder que solo el Espíritu Santo actúa en nosotros. Te doy gracias porque los hermanos se aconsejan los unos a los otros, se dan cuenta los unos a los otros. Te doy gracias por esta iglesia. Padre, también te pido, Señor, por la vida de cada uno de nosotros, por nuestras familias. Señor Dios, hay que trazar una línea y tal vez personalmente quisiera que hubiese empezado diferente mi vida espiritual, pero te doy gracias porque ahora tenemos esta línea. Y ahorita es el momento que debemos actuar y ponerla en práctica. Dice tu palabra que el que pone la mano en el arado y mira para atrás no es digno. O sea que gracias, Señor, porque no debemos mirar atrás de lo que no hicimos, pero tenemos que mirar adelante en lo que vamos a hacer ahora. Te pido, Señor, que le des las fortalezas a cada uno para mantenerse firme en la palabra, en su conciencia y a estar firmes en las situaciones que tienen que pararse a hablar. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo, nuestro Salvador, el verdadero reformador. Amén y amén. Vamos a alabar al Señor.